Al asumir el nombre de Francisco, no solo evocó al santo de la pobreza y la paz, marcó una ruptura. El mundo estaba expectante, Roma contenía el aliento, y el nuevo papa, con pasos humildes y palabras simples, empezó a mover las columnas de una iglesia anclada en siglos de silencio y solemnidad. Lo que vendría después no sería fácil. Las resistencias serían muchas y los gestos, a veces, más fuertes que los decretos. Comenzaba así el verdadero desafío: cambiar sin romper, curar sin condenar, ser pastor en medio de lobos. El Papa Francisco asumió el reto de transformar una iglesia que a su juicio se había quedado atrapada en estructuras pesadas, formas caducas y prácticas opacas que alejaban su acción de los principios evangélicos. Las reformas internas no fueron un añadido menor en su agenda, sino una urgencia nacida de la necesidad de coherencia. No podía predicar una iglesia pobre para los pobres mientras el corazón administrativo del Vaticano operaba con lógicas financieras propias del mundo que criticaba. La reforma de las finanzas vaticanas fue una de las tareas más complejas que emprendió, consciente de que tocar intereses económicos dentro de la curia implicaba, cómo no, desatar resistencias y enfrentamientos. Francisco promovió auditorías independientes, reorganizó entidades financieras vaticanas como el Instituto para las Obras de Religión y creó nuevas estructuras de control, como la Secretaría para la Economía. Con estas acciones buscó introducir criterios de transparencia, eficiencia y ética en el manejo del dinero, sabiendo que los escándalos financieros habían golpeado duramente la credibilidad de la Santa Sede. Se enfrentó a redes de corrupción, a manejos oscuros de fondos e incluso a operaciones inmobiliarias de dudosa legitimidad. No era solo una cuestión contable, era una lucha moral por rescatar el testimonio evangélico en la administración misma de la iglesia. En paralelo, impulsó una descentralización progresiva del poder dentro de la iglesia. Cuestionó el excesivo centralismo romano y alentó a las conferencias episcopales de cada país a asumir un papel más activo en la toma de decisiones pastorales. En sus encíclicas y exhortaciones como Evangelii Gaudium, dejó claro que no todo debía pasar por Roma, que era hora de confiar más en las iglesias locales, de valorar la diversidad cultural y de reconocer la pluralidad de contextos en los que se vive la fe. Esta visión, profundizada en el proceso sinodal iniciado en el 2001, apuntaba a una iglesia más participativa, donde obispos, sacerdotes religiosos y laicos dialogaran como pueblo de Dios y no como súbditos de una estructura piramidal. Francisco no buscó reformar por reformar. Cada cambio que impuso tenía una raíz evangélica y una intención pastoral. No se trataba de modernizar la iglesia en un sentido superficial, sino de purificarla desde dentro, de volver a poner a Cristo en el centro, de hacer creíble su mensaje, en un mundo que ya no acepta ambigüedades ni privilegios disfrazados de autoridad espiritual. Las reformas internas que llevó adelante son, en buena medida, uno de los legados más complejos y desafiantes de su pontificado. No todas concluyeron, muchas quedaron abiertas, otras encontraron fuertes resistencias, pero el impulso reformador que imprimió dejó claro que la iglesia, para ser fiel a sí misma, no puede vivir de la costumbre ni del silencio, sino del coraje de renovarse, incluso cuando eso implica tocar las estructuras más arraigadas de su historia. Uno de los aspectos más visibles de este impulso fue su relación con otras religiones. El gesto histórico de firmar en 2019 en Abu Dhabi, junto al imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, el documento sobre la fraternidad humana, marcó un hito sin precedentes en el diálogo interreligioso. En ese texto, cristianos y musulmanes se comprometían a trabajar juntos por la paz, la justicia, la defensa de los derechos humanos y la superación del fanatismo. No fue un gesto simbólico, sino el resultado de años de acercamiento, escucha mutua y voluntad política y espiritual para superar siglos de recelo. Ese mismo espíritu lo llevó a visitar países con minorías cristianas perseguidas, como Irak,
donde su presencia fue un signo de consuelo y también un mensaje al mundo. También mantuvo una relación respetuosa y constructiva con el judaísmo, a cuya tradición se sentía profundamente vinculado desde sus años en Buenos Aires, donde cultivó la amistad de rabinos y comunidades hebreas. Su condena firme al antisemitismo, su recuerdo constante del Holocausto, sus palabras sobre la raíz común que une a judíos y cristianos mostraron su intención de sanar heridas históricas y promover una convivencia basada en el respeto mutuo. Con líderes budistas, hindúes y de otras religiones orientales, también sostuvo encuentros marcados por la apertura, la escucha y el reconocimiento de toda tradición que busque el bien y la verdad. Pero su vocación dialogante no se limitó al ámbito interreligioso. Francisco también quiso hablar con los que están fuera de la fe, con los no creyentes, con quienes se sienten alejados de la iglesia e incluso críticos hacia ella. En más de una ocasión dijo que prefería una iglesia que se equivoque por salir al encuentro del otro antes que una que se enferme por quedarse encerrada en sus certezas. Esa actitud se reflejó en sus entrevistas, en sus discursos y en su manera de responder a preguntas incómodas sin refugiarse en fórmulas dogmáticas. Quiso abrir conversaciones con el mundo de la ciencia, con la política, con la economía, con la cultura, sin perder su voz espiritual. De hecho, sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti se dirigieron no solo a los católicos, sino a toda la humanidad como una invitación urgente a repensar nuestra relación con la naturaleza y con los demás. Francisco hablaba el lenguaje del siglo XXI sin renunciar a la profundidad de la tradición. Hacía suyo los grandes desafíos contemporáneos: la crisis climática, las migraciones forzadas, las nuevas formas de esclavitud, la indiferencia global, y los ponía en el centro de su mensaje pastoral. No todos lo comprendieron y muchos lo acusaron de relativismo o de diluir el mensaje evangélico. Pero él insistía en que el verdadero testimonio cristiano no está en marcar distancia, sino en encarnar el amor de Cristo en medio del mundo real, con todas sus tensiones, sus contradicciones y sus búsquedas. En el fondo, la apertura al diálogo que impulsó Francisco fue una forma concreta de ejercer la misericordia, no como una estrategia pastoral, sino como una convicción profunda: que Dios no se revela desde el poder, sino desde la cercanía, que la verdad no se impone, sino que se propone con ternura, y que solo una iglesia capaz de dialogar con todos, sin miedos ni prejuicios, puede ser verdaderamente fiel al evangelio que dice anunciar. Estas posturas no pasaron inadvertidas. Aplaudido por unos, cuestionado por otros, el Papa Francisco incomodó a quienes esperaban de él un discurso meramente piadoso y desprovisto de consecuencias políticas. Pero él mismo lo dejó en claro: no hay espiritualidad auténtica sin compromiso concreto con la justicia. Para Francisco, la fe no podía vivir al margen de las realidades sociales. Sus encíclicas fueron en ese sentido no solo documentos doctrinales, sino gritos, llamadas a la acción, textos que buscan transformar la mirada y con ella el mundo. El Papa Francisco asumió un rol decisivo como figura moral en el mundo, particularmente en momentos de crisis migratorias y conflictos armados y creciente desigualdad social. Su pontificado estuvo marcado por una postura clara y compasiva hacia aquellos que viven en la periferia del mundo, aquellos que sufren las consecuencias de la injusticia, la violencia y la falta de oportunidades. Lejos de ser un líder que se limita a cuestiones espirituales, Francisco comprendió que el compromiso de la Iglesia no puede permanecer ajeno a la realidad y las políticas que afectan la vida de millones de personas en todo el mundo. En las crisis migratorias, el Papa se erigió como un defensor incansable de los derechos de los migrantes y refugiados. La situación de las personas que huyen de la guerra, la pobreza, la violencia y las persecuciones fue una de sus preocupaciones más constantes. En diversas ocasiones, Francisco utilizó su voz para condenar la indiferencia y el miedo que muchos países expresaban hacia los migrantes.
especialmente en Europa, donde las políticas migratorias se endurecieron y se erigieron muros, tanto físicos como ideológicos. En lugar de adherirse a la narrativa del miedo y el rechazo, el Papa hizo un llamado constante a la acogida, a la compasión, a la solidaridad. No solo habló en defensa de los migrantes, sino que impulsó iniciativas concretas para ayudar a las personas que huían de situaciones de extrema vulnerabilidad. En el Vaticano, por ejemplo, acogió a familias de refugiados, simbolizando un acto de bienvenida y apoyo. Con respecto a los migrantes, Francisco no solo denunciaba las injusticias y violaciones de derechos, sino que también instaba a cambiar la narrativa social y política. Hizo un llamado a ver a los migrantes no como una carga, sino como una oportunidad para enriquecer las sociedades y las culturas, subrayando que la diversidad y la integración son valores fundamentales en un mundo globalizado. Este enfoque humanista y cristiano tocó fibras sensibles tanto a nivel local como internacional, provocando reflexión en líderes políticos, movimientos sociales y ciudadanos comunes sobre la necesidad de redefinir nuestras actitudes hacia los más necesitados. En cuanto a los conflictos armados, Francisco se mostró como un firme defensor de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. En un mundo marcado por guerras y tensiones políticas, desde el Oriente Medio hasta África, su postura fue clara. La violencia no resuelve problemas, sino que perpetúa el sufrimiento y el dolor. Su llamado a la paz no era solo una cuestión teórica o idealista, sino un imperativo moral que abogaba por un cambio en las dinámicas de poder global, una condena a las intervenciones militares sin soluciones duraderas y una insistencia en el diálogo como único camino hacia la reconciliación. Y en este sentido, Francisco pidió un esfuerzo concertado para resolver los conflictos armados mediante diplomacia, el entendimiento mutuo y el respeto por los derechos humanos. Además, el Papa dedicó esfuerzos a los pueblos que sufren debido a los intereses económicos que alimentan las guerras, como es el caso de las poblaciones atrapadas en conflictos o en territorios donde las potencias internacionales intervienen por razones estratégicas. En este sentido, Francisco no solo se limitó a hablar sobre el sufrimiento de las víctimas directas de los conflictos armados, sino que también cuestionó las estructuras de poder que perpetúan las guerras, condenando la industria armamentista y la economía de la guerra que solo beneficia a unos pocos mientras destruye vidas y comunidades. En el ámbito de la desigualdad, el Papa fue igualmente firme y claro. En un mundo cada vez más marcado por disparidades económicas, donde la brecha entre ricos y pobres se amplía constantemente, Francisco denunció la injusticia del sistema económico global, que favorece a los poderosos y margina a los más vulnerables. Su lucha contra la desigualdad no solo se centró en las cuestiones materiales, sino que también abarcó el acceso a la educación, la salud, la vivienda y la justicia. En sus encíclicas, principalmente en Fratelli Tutti y Laudato Si, Francisco apeló a la necesidad de una economía al servicio de las personas y no a los intereses de unos pocos, abogando por una mayor equidad y por políticas públicas que no solo busquen el crecimiento económico, sino también el bienestar de todos, particularmente de los más desfavorecidos. El Papa Francisco no solo denunció la desigualdad económica y social, sino que también puso en marcha iniciativas dentro de la Iglesia para reducir las brechas internas. Promovió una iglesia más inclusiva, menos jerárquica y más cercana a las realidades del pueblo. En este sentido, su visión de la iglesia como un hospital de campaña que debe estar al servicio de todos, especialmente de los pobres y marginados, resonó profundamente en la sociedad en su conjunto. Francisco entendió que en un mundo marcado por la injusticia, el papel de la iglesia es ser un faro de esperanza y un testimonio vivo de los valores de fraternidad, justicia y solidaridad. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco enfrentó críticas contundentes de sectores conservadores tanto dentro como fuera de la iglesia. Su enfoque renovador y su énfasis en temas sociales, políticos y medioambientales, así como su postura en cuestiones doctrinales, le valieron el rechazo de aquellos que defendían una visión más tradicional y rígida de la Iglesia Católica.
La resistencia a sus reformas se alimentó de una percepción de que su liderazgo amenazaba con alterar las bases establecidas del catolicismo, especialmente en cuanto a moralidad y doctrina. Una de las críticas más frecuentes de los sectores conservadores se centró en su postura sobre cuestiones sociales y doctrinales. Francisco promovió un enfoque pastoral más inclusivo y misericordioso, lo que le llevó a abrir el debate sobre temas que habían estado tradicionalmente vedados en la Iglesia, como la homosexualidad, el divorcio y el acceso a la Eucaristía. Su énfasis en la misericordia y el perdón le llevó a manifestar una actitud más acogedora hacia las personas en situaciones difíciles, lo que contrastaba con la postura más estricta de sus predecesores. Su llamado a la Iglesia a ser un hospital de campaña que acoja a todos, independientemente de su orientación sexual, su situación marital o su historia personal, fue interpretado por algunos sectores conservadores como una amenaza a la moral tradicional. El documento Amoris Laetitia fue uno de los puntos álgidos de estas críticas. En él, Francisco abordó temas como el acceso a los sacramentos para los divorciados vueltos a casar, un tema particularmente controversial en la doctrina católica. Mientras el Papa defendió una aproximación pastoral más compasiva y abierta, algunos sectores dentro de la Iglesia consideraban que esto implicaba una modificación implícita de las enseñanzas tradicionales sobre el matrimonio. Estos grupos reaccionaron con preocupación, argumentando que permitir a los divorciados y vueltos a casar participar plenamente en la vida sacramental de la Iglesia representaba una ruptura con la doctrina establecida. El enfoque de Francisco sobre el papel de la mujer en la Iglesia también generó controversia. Si bien apoyó a una mayor participación femenina en la vida eclesial, incluyendo la posibilidad de una mayor presencia en roles de liderazgo, no se ha movido un ápice hacia la ordenación de mujeres como sacerdotes, algo que muchos en el sector conservador consideraron positivo, ya que definían la tradicional posición de la Iglesia al respecto. Sin embargo, otros sectores más progresistas vieron estas limitaciones como una contradicción, considerando que el pontífice, al abogar por una mayor equidad, debería haber impulsado reformas más profundas. Además, las políticas del Papa Francisco sobre economía y globalización lo pusieron en conflicto con las élites conservadoras tanto dentro de la Iglesia como de la sociedad en general. Su crítica al capitalismo neoliberal y su denuncia del capitalismo salvaje, que según él destruye tanto a las personas como al medio ambiente, incomodaron a aquellos sectores ligados a las grandes instituciones financieras y políticas. Su postura en temas como la deuda externa de los países más pobres, el cambio climático y la explotación de los recursos naturales lo posicionaron como un líder de lucha contra las injusticias globales. Para muchos conservadores, esta crítica radical al sistema económico estaba fuera de lugar para un líder religioso, quien según algunos debería centrarse únicamente en asuntos espirituales y no inmiscuirse en política económica. La actitud de Francisco también despertó el recelo de sectores ultraconservadores dentro de la Iglesia que veían en su enfoque pastoral y social un riesgo para la unidad doctrinal. Estos críticos acusaban al Papa de diluir los principios de la Iglesia y de comprometer la autoridad moral del Vaticano, temiendo que sus mensajes progresistas pudieran socavar las enseñanzas tradicionales y la disciplina interna. Incluso se especuló sobre una posible herejía en algunos de sus discursos más inclusivos y su enfoque menos riguroso sobre ciertos temas morales. A estos sectores les preocupaba la posibilidad de que el Papa estuviera haciendo concesiones a una sociedad que se aleja cada vez más de los valores cristianos tradicionales. Fuera de la Iglesia, el Papa también fue objeto de críticas por parte de políticos y grupos conservadores que consideraban sus intervenciones públicas sobre economía, el medio ambiente y la política internacional eran inapropiadas para una figura religiosa. Su énfasis en la justicia social y la lucha contra la pobreza le ganó el respaldo de movimientos progresistas, pero también lo convirtió en blanco de ataques de sectores más conservadores que lo acusaban de politizar la fe. Su insistencia en el diálogo interreligioso y su llamado a la
paz en las situaciones de conflicto internacional, especialmente en el caso de países como Siria o Palestina, también fueron mal recibidos por aquellos que defendían una visión más confrontacional o realista en la arena política mundial. Ahora bien, la confrontación con sectores conservadores alcanzó también su punto máximo con la formación de grupos dentro de la iglesia que se autodenominaron tradicionalistas y que se sintieron desplazados por el enfoque radical de Francisco. Estos grupos expresaron su desacuerdo públicamente a través de escritos, declaraciones y hasta su participación activa en debates dentro del Vaticano. Muchos de estos opositores vieron en Francisco a un líder que diluía el mensaje de la iglesia al enfocarse más en cuestiones sociales y políticas que en enseñanzas dogmáticas y espirituales. No obstante, a pesar de estas críticas, Francisco nunca mostró signos de retroceder en su postura. Su lenguaje pastoral inclusivo, su llamado a la reforma y su visión de una iglesia abierta y comprometida con los desafíos del mundo contemporáneo continuaron siendo las piedras angulares de su papado, a pesar de los intentos de algunos sectores conservadores por desacreditarlo o limitar su influencia. El Papa Francisco permaneció firme en su convicción en que la iglesia debería ser un reflejo de la misericordia de Dios más que una institución que se aferra a la tradición sin considerar las necesidades de los fieles en un mundo cambiante. Otro eje central de sus reformas fue la lucha decidida contra los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Hay que recordar que Francisco heredó una iglesia herida por casos de encubrimientos, silencios institucionales y negligencias graves. A lo largo de su pontificado, aunque a veces con pasos titubeantes y bajo fuertes críticas, avanzó hacia una postura más firme, reconociendo públicamente errores, pidiendo perdón en nombre de la iglesia y tomando medidas sin precedentes. Una de las más significativas fue la creación de mecanismos jurídicos para facilitar la denuncia, proteger a las víctimas y juzgar con mayor rapidez a los responsables. En 2019 abolió el secreto pontificio para los casos de abusos, una medida que durante décadas había sido usada para justificar el silencio y la opacidad. En documentos como Vos Estis Lux Mundi estableció procedimientos obligatorios para toda la iglesia que comprometían a obispos y superiores religiosos a rendir cuentas y actuar ante cualquier sospecha. La lucha contra el abuso pasó a ser una responsabilidad global y prioritaria. Las críticas no vinieron solo de afuera, sino también de sectores eclesiásticos que veían con incomodidad el cambio de paradigma. Pero Francisco entendió que sin justicia para las víctimas y sin mecanismos reales de prevención, la iglesia perdía no solo autoridad moral, sino su alma también. A lo largo de su papado, el Papa Francisco ha sido una figura que por un lado ha intentado acercar la iglesia a la realidad contemporánea, pero por otra ha mantenido una postura tradicional en varios temas controvertidos que han generado una ambigüedad en su enfoque. Esta ambigüedad se ha manifestado particularmente en temas como la homosexualidad, el aborto y el rol de la mujer, asuntos que, más que simples debates doctrinales, tienen profundas implicaciones sociales y morales. En el tema de la homosexualidad, el Papa Francisco se ha caracterizado por un enfoque pastoral más cercano y compasivo en comparación con papas anteriores. Su famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar a un gay?, pronunciada en 2003, sorprendió a muchos dentro y fuera de la iglesia, ya que reflejaba una apertura a las personas homosexuales y un enfoque que contrastaba con las posturas más rígidas de la iglesia con respecto a esta cuestión. Sin embargo, a pesar de estas palabras, la doctrina oficial de la iglesia no ha cambiado. El Vaticano mantiene que la homosexualidad, si bien no es un pecado en sí misma, es una inclinación desordenada y por lo tanto no se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo ni las uniones civiles de este tipo. Además, algunos de los colaboradores cercanos del Papa, incluidos obispos y cardenales, han insistido en que la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad no ha variado, lo que ha generado confusión y un sentimiento de ambigüedad en aquellos que esperaban una revisión más profunda de la doctrina.
En cuanto al aborto, Francisco ha mantenido una postura firmemente en contra de la legalización del aborto, defendiendo la posición tradicional de la Iglesia de que la vida humana debe ser protegida desde la concepción. Sin embargo, sus palabras en diversas ocasiones sobre el tema han mostrado una especie de matiz pastoral. Si bien ha rechazado de manera rotunda el aborto, ha subrayado también la necesidad de acompañar a las mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados y en situaciones de vulnerabilidad, haciéndolo desde una perspectiva de compasión y entendimiento. Durante su pontificado ha reiterado la importancia de los servicios de apoyo a las mujeres y la necesidad de crear condiciones sociales que ayuden a prevenir abortos, como el acceso a la salud y a la educación. No obstante, las acciones concretas para aliviar las tensiones que enfrenta una mujer en situación de embarazo no deseado o una situación de vulnerabilidad económica han sido limitadas, lo que deja la sensación de que la Iglesia se centra más en la condena que en una solución real para las mujeres que enfrentan esas dificultades. A pesar de los esfuerzos del Papa Francisco por modernizar y abrir la Iglesia Católica hacia una mayor cercanía con el mundo contemporáneo, su pontificado ha enfrentado una notable resistencia interna, particularmente dentro de la Curia Vaticana y de ciertos grupos conservadores. Esta resistencia no solo se ha manifestado en oposición a sus propuestas y reformas, sino también en una actitud de desconfianza frente a su visión pastoral y teológica, que muchos consideran demasiado progresista o liberal, lo cual pone en evidencia las profundas divisiones dentro de la misma Iglesia. Continuamos la próxima semana.